Mi nombre es Marnie Bastidas Villa, nacida el 29 de marzo de 1968 en Cali. Tengo 56 años. De padre y madre éramos 3 hermanos. Mi hermano, el del medio, falleció a los 33 años. Mi hermano pequeño actualmente vive en Estados Unidos y es emigrante como yo. Yo emigré a España hace 25 años. Voy a contar un poco la historia de mi vida. En la época que yo nací, tradicionalmente las familias estaban constituidas por papá, mamá, abuelos, primos, tíos, o sea, familias totalmente numerosas, originarias de Antioquia. Mi abuelo era antioqueño y mi padre y mi madre también venían del viejo Caldas. Mi padre del Quindío, mi madre de Caldas, pero en esa época había mucha emigración para las grandes ciudades, entre ellas Cali, que se volvió un boom en su época con el aspecto de la inmigración. Mis recuerdos fueron muy bonitos porque recordaba una Cali muy alegre y vivaz. Había mucho comercio, donde empezaron las fábricas a funcionar a muy gran escala. También se notaba la emigración a los diferentes países, tanto de Europa como de Estados Unidos, donde empezó lo del tal sueño americano. O sea que siempre tenía esa cosita de que estábamos cerca a tener la posibilidad de marchar, y eso era una cosa de mucha tradición en esa época en Cali, porque recuerdo mucho que fueron mis tíos los primeros que emigraron a Estados Unidos y de ahí empezó a emigrar mucha familia. Al decir que soy de la época de la emigración, yo a esa edad de los 7 años veía cómo la gente buscaba un nuevo estilo de vida, disfrutar de la comodidad, de tener un poco más de lujos. Entonces siempre veía que lo mío era salir, porque tenía la ambición de conocer otro mundo. Actualmente me pregunto por qué yo era tan diferente al común. Disfrutaba de mi infancia y de todo, pero siempre había algo que me reclamaba que tenía que ir a encontrar mejores posibilidades en otro mundo. Y eso fue lo que me llevó desde muy pequeña a querer marcharme de mi país. Pienso que es la genética en sí, porque si mi abuelo era antioqueño, resultó en Cali, y mis padres también tenían sus ancestros que habían sido migrantes. Con los años me di cuenta que mi bisabuelo, por parte de padre, era español. Y luego le di como un poco más de sentido el por qué tenía yo esa corazonada o esa que yo quería conocer otro mundo. La vida me dio la oportunidad de ir a España y ahí comprendí el por qué realmente mi infancia me reclamaba cosas diferentes a lo común que veíamos en la época, porque ninguno de mis familiares era tan ambicioso al decir que quería ir a conocer un mundo diferente, porque lo único que buscaban era un mejor estilo de vida para sus familias. Yo eso nunca lo noté de parte mía. Mi adolescencia marcó algo más caótico en mi vida.
porque ya tenía la espina de la emigración, la espinita de querer salir. Entonces, nada de lo que tenía me satisfacía la necesidad de conocer un nuevo mundo. En el 85 más o menos hice el intento y me presenté para viajar a los Estados Unidos, que me esperaban mis tíos. No me concedieron el visado, me creó una frustración enorme, pero dije que quería seguir intentándolo. En el 99, más o menos, después de haber terminado mis estudios universitarios, haber hecho estudios en el SENA, tener los certificados, volví a hacer el intento para España y esta vez pues me funcionó. Tuve que dejar a mi hijo, el mayor, con los años lo llevé, y en España tuve otros 2 hijos que actualmente se encuentran ellos radicados allá. Yo tuve que venirme por cosas que nos pasan a la gran mayoría de mujeres que emigramos a estos países, por las enfermedades, el frío, el cambio del tiempo. Con los años te va afectando todo. Tuve la gran suerte que cuando marché para Estados Unidos, mi pareja, que tenía en esa época, el padre de mis hijos menores, tuvo la posibilidad por su madre, hice para España y a los pocos meses viajé yo. Afortunadamente en la época que yo viajé solo íbamos con una carta de invitación. Para mí fue mucha alegría poder disfrutar de esa situación, aunque tuve muchos tropiezos con mi pareja, pero realmente conseguí contactos súper especiales, gente que me dio mucha bienvenida, me dio aprecio. Tuvimos la fortuna de que al ser latinas y más colombianas fuimos muy bien aceptadas, pero claro, nuestro aporte fue en esa época de los mejores, porque éramos mujeres que llegábamos allá a hacernos cargo de las casas y del cuidado de personas mayores, del cuidado de niños. Entonces vinimos a hacer un poco el reemplazo de estas mujeres que trabajaban en la calle, o sea, en empresas. Entonces nosotros llegamos a hacer el reemplazo de la típica ama de casa, pero de todos modos fue un gran aporte, porque tanto nosotros les servíamos como ellas nos servían, porque esos dineros que ganábamos, ya sea en negro, como decimos, porque no teníamos papeles, lógicamente, pero fue una puerta muy grande para que en este momento, se demoraron mucho, reconocieran a la ama de casa emigrante con derechos, porque no teníamos derechos en la época que yo llegué, y fue hace 2 años, 3 años que actualmente estamos registradas como asistentes del hogar, ama de casas, ya cotizando a la seguridad social, porque no teníamos los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Para mí el máximo aporte que hemos hecho la mujer emigrante en estos países, tanto de España y el resto de Europa, ha sido el aporte demográfico. Lo pienso así, con los hijos, que hemos aumentado la población y más joven, evitando un poco el envejecimiento de la población de Europa. Otro rasgo muy importante, el cuidado y el mantenimiento de los hogares, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de los niños, y haciéndonos cargo de las obligaciones familiares de alguna manera de la población europea. Hemos sido muy valoradas como
con don de gente, por lo amables y el cariño que demostramos a sus abuelos. Las mujeres migrantes hemos ayudado económicamente a nuestros países y hemos dado un aporte importante en la economía. Yo tuve la fortuna de tener contacto con una asociación, una especie de ONG que se llama Asociación Afroamericana de Vitoria, Álava, en España, queda en el País Vasco, en la parte norte. Esta tenía mucha fuerza en esa época y era la encargada de dar ayudas a los emigrantes que iban de cualquier parte del mundo. Vieron mi capacidad, mis estudios y me dieron la oportunidad de manejar una sala multicultural. Hice un aporte muy significativo porque valoraban mucho mis estudios. Yo soy licenciada en Tecnología Educativa y Comunicación de la Universidad del Quindío, pero sinceramente vine a dar ese aporte que fue muy importante y dio un paso más a ver las cualidades y las oportunidades que nos daban a nosotras como emigrantes. El trabajo que hacía en esa sala multicultural me encargaba de atender las necesidades de la mayoría de emigrantes que iban a aprender el castellano. Entonces en esta sala era una sala como de descanso donde ellos entraban, yo les ponía su música de diferentes países, le ayudaba en la búsqueda de empleo, les hacíamos encuestas, en la búsqueda de pisos, apartamentos para vivir, porque es muy difícil allá cuando eres de otro país y no hablas el mismo idioma. También se hacían actividades para los hijos de los emigrantes, hacíamos la lista para la Cruz Roja en de mercados. Conocí muy de cerca las diferentes culturas, aprendí a socializar más con las mujeres de diferentes países que a la final tenemos una cosa en común y es haber dejado nuestro país, nuestras familias, nuestros hijos, los cambios tan fuertes y donde tenemos que buscar como el espacio de cómo entrar a una cultura que no es nuestra y aprender a adaptarnos a ella. Hacíamos acompañamiento a las mujeres migrantes para trámites administrativos del ayuntamiento, dícese con una alcaldía, donde teníamos que buscar la manera que ellas se pudieran comunicar y llevar su documentación para quedar registradas ahí y poder conseguir un empleo, donde vivir y todos los aportes económicos que España en ese momento le daba a las emigrantes que llegaban sin nada. Hacíamos conferencias y donde tenían que participar las emigrantes y hablar un poquito de su cultura, de su gastronomía, de sus problemas un poco políticos, pero no muy de fondo, pero así conocer más la realidad de cada una de ellas. Casi siempre trabajamos más con mujeres que con hombres, aunque también ahí iban muchos hombres. Lamentablemente había un machismo muy marcado de países como los países africanos, donde es el hombre el que manda y la mujer tiene que estar un poquito como en la sombra. Pero claro, nosotros teníamos que marcar un poco la diferencia más para ayudar y apoyar a las mujeres. Actualmente considero que como mujeres, y voy a hablar de mi país, colombianas, hemos dejado muy buena impresión en estos países porque hemos sido unas mujeres reconocidas como muy berracas, la palabra colombiana, y echadas para adelante y llevando la obligación tanto de un hogar en el mismo país donde hemos emigrado y también sosteniendo el otro país de donde hemos salido.
Entonces esto ha sido muy reconocido en estos países porque de alguna manera ha marcado como la diferencia de que ya no seguíamos siendo esas mujeres sometidas, de que esperamos que era el hombre el proveedor, y nos ha tocado adaptarnos a los nuevos tiempos donde actualmente somos las mujeres las que llevamos la carga tanto emocional, económica y cultural de nuestros países. El aporte social que pude desempeñar en la sala multicultural de la Asociación Afroamericana fue ser un agente de cambio dentro de una comunidad multicultural, con la función de brindarle la capacidad de comprender las relaciones que establecen en su entorno, iniciando de un conocimiento crítico reflexivo de la realidad que vive. Otro enfoque que me pareció muy importante fue la ayuda a personas más vulnerables, brindando apoyo emocional, recursos y orientación para superar las dificultades. Aprendí a ser capaz y consciente de mi propio patrimonio cultural, a ser consciente del patrimonio cultural de los demás. Esta conciencia cultural me permitió valorar y celebrar las diferencias en los demás, así como demostrar que se sienten cómodos con las diferencias culturales. Otro punto clave y no menos importante que se hacen en este tipo de comunidades culturales fue asegurar el estado de bienestar, no tanto como proveedor de servicios, sino especialmente como profesional, buscando dotar de herramientas a las personas, grupos y comunidades para que ellas mismas promovieran su propio cambio. En resumen, el adaptar los resultados de mi trabajo en las diferentes culturas me llevó a comprender la diversidad cultural, a evaluar las competencias culturales, a comprometerme con humildad cultural, a adaptarme a los contextos culturales, a evaluar los resultados culturales y a celebrar la fortaleza de las culturas. Los aspectos más significativos que hacemos las mujeres emigrantes en la sociedad cultural europea, y en especial yo hablo por mi pertenencia a España, han marcado un antes y un después por los diferentes roles que asumimos cuando llegamos a estos países y que han sido valorados por ellos mismos y muy significativos en el cambio. Algunas empresas han marcado la pauta de la contratación, que buscan en la mujer emigrante lo que las nacionales realmente no pueden ejercer por los cambios culturales que tienen estos países del primer mundo, donde ya la mujer no necesariamente siempre tiene que hacerse cargo de la responsabilidad de sus padres, abuelos o personas que necesitan un acompañamiento. Entonces muchas veces prefieren, pues lógicamente, pagar para que otra persona haga el trabajo que ellas no pueden realizar. La mujer de allá pues actualmente está buscando ser más activa socialmente, desempeñando funciones que antes, y se puede decir que actualmente seguimos haciendo las mujeres en nuestro país. Entre los aportes más relevantes tenemos a nuestro favor que el trato respetuoso y educado ante las personas, el pasar el tiempo con ellos y que no vivan en tanta soledad, especialmente los abuelos y a veces los niños, lógicamente, que es lo que más hacemos las emigrantes en estos países. También ayudarlos en sus tareas diarias, en preparar sus alimentos, en algunos casos, en cuidar de su salud, el acompañamiento en sus citas médicas, el generar
un ambiente seguro y cómodo dentro de sus casas, el promocionar el envejecimiento activo y el mantener sus relaciones sociales. Esto ha ayudado a las familias a sentirse mucho mejor anímicamente y a aumentar su autoestima. Al regresar a mi país, Colombia, me he decantado un poco por el trabajo con las mujeres. Entonces yo creo que los conocimientos que traigo de allá me sirven mucho. Es tan importante la labor de las mujeres del campo y de las zonas rurales, que se puede decir labran la tierra, plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático. Ellas son esenciales para el desarrollo sostenible. Se destaca que el 52.3% de las mujeres rurales son menores de 30 años y en su mayoría se encuentran transitando por las etapas de infancia, adolescencia, juventud. Las mujeres rurales impulsan soluciones climáticas a todos los niveles, como agricultoras, trabajadoras, consumidoras, responsables de hogares, activistas, líderes y empresarias. Las mujeres en el ámbito rural suelen ser jefas de hogar que deben cargar con una doble jornada o triple jornada de trabajo, a nivel laboral con el trabajo agrícola, a nivel familiar con el trabajo doméstico y a nivel comunitario con el trabajo voluntario.